Capítulo 184. Ser tú misma. Scroll estaba de pie frente a la puerta, fuera del dormitorio, sin saber si debía entrar. Sin embargo, decidió abrir la puerta y entrar en la habitación. Dentro de la habitación, vio a Wendy sentada en la mesa, luciendo miserable mientras sostenía un libro en sus manos. Scroll ni siquiera necesitaba echar un vistazo, ya podía adivinar que era indudablemente la teoría básica de la ciencia natural. Scroll no pudo evitar reírse en voz alta, rara vez había visto a Wendy mostrar tal expresión. Incluso cuando estaban atrapadas en la cordillera impenetrable con la Asociación de Cooperación de Brujas y la escasez de bienes ya había alcanzado un nivel crítico, ella siempre había mostrado una sonrisa, tratando de animar a todas las hermanas, aparentemente nunca se preocupaba por las dificultades que tenían que soportar. Nunca habría esperado que un libro la molestara tanto. No puedo entenderlo en absoluto, es lo que estás pensando, ¿cierto? Scroll dijo. Me pasó lo mismo cuando leí el libro por primera vez. Pensé que eras Nightingale. Wendy, que la había oído reírse, giró la cabeza. ¿Y ahora? Aún me es imposible entenderlo. Afortunadamente, tú y yo somos iguales. Wendy suspiró. Anna nunca diría eso. Y yo nunca hubiera esperado que sería Soraya quien sería la segunda en conectar todo y desarrollar su habilidad. Siento que si no trabajo lo suficiente, pronto seré superada por la generación más joven. No entiendo cómo Su Alteza Real sabe tanto y que lo que dice sobre el mundo invisible es realmente realidad. De hecho, hay muchas cosas de las que no es consciente. Se encogió Scroll. Me refiero a ciertos aspectos. ¿Cómo? Es el problema con Nightingale. Dijo Scroll, tomando un taburete para ella y luego sentándose junto a Wendy. ¿No has notado también que su comportamiento actual es muy diferente a cómo ella actuaba en el pasado? Anteriormente ella siempre había ocultado su cuerpo cuando protegía a Su Alteza, aunque ella simplemente saliera, todavía se pondría la capucha, pero ahora está escuchando atentamente las conferencias de la tarde. Tú, que convives con ella en la misma habitación, deberías ser aún más consciente de esto que yo, tal vez puedas decirme qué le ha pasado. Nada. Wendy negó con la cabeza. Ella acaba de hacer su elección. Ver la actitud despreocupada de Wendy sorprendió a Scroll. ¿Su elección? Bueno, es lo que has adivinado. Wendy cerró el libro y dijo sin rodeos, sin dudas, ella ha desarrollado sentimientos hacia Su Alteza Roland Wimbledon, no es necesario adivinarlo. Si acogen a una de nosotras es solo cuestión de tiempo antes de que ganen el corazón de la bruja. Durante el viaje con la Asociación de Cooperación de las Brujas, no era raro oír rumores sobre cosas como esta. Esas eran solo historias inventadas por otros, la mayoría de las hermanas no estaban bien en esas circunstancias. Su Alteza no es igual que la gente en las historias. Scroll se sobresaltó, no esperaba oír esto procedente de Wendy, quien había mantenido la misma opinión que ella hasta hace poco. Sabes, nosotros brujas no podemos tener hijos, el príncipe no puede. El príncipe tomará una bruja por su esposa. Le dijo Wendy sin siquiera dejar que terminara de hablar. Incluso te lo ha dicho personalmente. ¿Cómo puede ser que ella lo sepa? ¿Estaba presente Nightingale en ese momento? Entonces comprendió repentinamente lo que ella quería decir. Wendy, ¿me culpas por no decirte esto? Simplemente no quería dejar que este asunto se escapara. Esto podría traer problemas innecesarios al camino de Su Alteza hacia el trono. Wendy permaneció en silencio por un rato y luego dijo, lo sé, y no te estoy culpando, porque es exactamente lo mismo que le dije anteriormente a Nightingale. Antes de conocer la respuesta de Su Alteza, pensé que terminaría bien si le sucediera a una de nuestras hermanas, pero como al príncipe no le importa, ¿realmente tenemos que tratar de cambiar de opinión? Anteriormente, cuando Nightingale reprimió sus sentimientos, siempre parecía estar deprimida. La prefiero como se ve ahora, no importa cuál sea el resultado, por lo menos ella siguió lo que siente en su corazón. Así que esa es la razón, pensó Scroll.
A pesar de que ella accedió a no dejar que la noticia se extendiera, todavía no quiere detener el desarrollo de los sentimientos de sus hermanas. De manera inesperada hay una diferencia entre Kara, quien nunca permitía que alguien hiciera algo por su cuenta, queriendo ser la única que decidiera cómo lidiar con sus problemas. Wendy en su lugar siempre está mirando desde la perspectiva de sus hermanas, incluso tratando de animarlas durante sus tiempos de dificultad. ¿Pero es su Alteza consciente de este punto? Skrull de pronto pensó en un serio problema. ¿Y si su decisión se basa en no saber sobre la incapacidad de las brujas para dar a luz? Oh. La voz de Wendy también se volvió deprimida. ¿Qué tal si vas a preguntarle? Al oeste del pueblo, fuera de las murallas de la ciudad. Más cerca del verano, el sol brillaba en el prado. En la distancia se podían observar bandadas de vacunos y ovejas comiendo hierba. Era difícil imaginar que hace solo 3 meses todo el paisaje se había cubierto de nieve y que no había nada fuera aparte de terroríficas bestias demoníacas. El entrenamiento de tiro ya había durado la mayor parte de la tarde. Nightingale fue capaz de dominar la habilidad de tiro incluso más rápido de lo que Roland había esperado, mucho más rápido. El talento de cada uno es probablemente diferente, pensó, algunas personas simplemente nacen para luchar. Por ahora, su cargado, su puntería y su disparo son completamente diferentes a la de un novato. Si hubiera nacido en la caballería, sería una de las mejores estrellas de los caballeros en el reino de Greycastle. Carter no pudo evitar alabarla. Igual que yo. Por suerte que no lo fue, no quisiera que sus brazos fuesen tan gruesos como los tuyos. Continuó Roland. ¿Cómo fue el sentimiento de ser capaz de lograr un empate con una bruja extraordinaria? Cuando me golpearon, pensé que había sido golpeado por un martillo de asedio, todo mi pecho se hizo añicos. Dijo Carter honestamente. Para decir la verdad, se sintió terrible. Por suerte no debería haber una próxima vez. Roland se rió. Esperando hasta que terminara otra ronda de tiro, el príncipe aplaudió a Nightingale y la llamó, hasta ahora lo has realizado espléndidamente, por eso, ahora hagamos un entrenamiento de simulación. Después de poner sus pistolas en el cinturón, Nightingale caminó hacia el príncipe y una gota de sudor en la punta de su nariz brilló bajo el sol brillante. ¿Ves esos objetivos? Roland señaló a los 5 objetivos no muy lejos, de pie a la altura del busto. Están colgando sobre algunas piedras de la retribución de Dios, por lo que deberías ser capaz de ver su posición muy claramente desde tu niebla. Dentro de la prueba debes combinar tus habilidades y tus armas, derribando a esos enemigos, todo mientras te expones solo por el menor tiempo posible. Dentro de la niebla, los objetos y el espacio cambiaban constantemente, lo que dificultaba asegurar que las balas volarían hacia su objetivo. Anteriormente, cuando había intentado disparar directamente desde el interior de la niebla, los resultados fueron que de las 10 rondas de balas, 9 cambiaron su línea de vuelo después de abandonar la niebla. Cambiaron tanto de trayectoria que Roland, quien estaba detrás de Nightingale, fue casi golpeado. Por lo tanto, cada vez que disparaba, Nightingale tenía que salir de la niebla, y cuanto menos tiempo se expusiera, más difícil sería para el enemigo contraatacar. Entendido. Ella sonrió, levantó su capa con una mano y desapareció en el aire ante ellos dos. Cuando se oyó el primer disparo del revólver, Roland solo vio emerger una figura blanca, y luego, con una erupción de llama y gas, el objetivo fue golpeado y se rompió. Incluso antes de que las partes de madera rotas hubiesen aterrizado por completo, Nightingale ya había llegado detrás del segundo objetivo, disparando del gatillo desde una distancia de 3 a 4 metros del mismo. Y luego la tercera, la cuarta, para cada disparo, ella nunca había salido completamente de la niebla, además de su pistola de plata y una chispa de fuego, Roland no pudo distinguir otros detalles. Ya era difícil coger su posición con los ojos. Cuando Nightingale se movía hacia adelante dentro de su niebla, era como las escenas que había visto en películas en el pasado. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 objetivos habían sido destruidos y, tras otro parpadeo, Nightingale estuvo de nuevo a su lado. ¿Qué tal?
Nightingale preguntó risueñamente. Roland miró al aturdido Carter y preguntó, ¿qué te parece? Me temo que nadie puede atrapar a la señorita Nightingale, contestó el caballero al respirar hondo. Incluso si se pusieran una piedra de la retribución de Dios, todavía no estarían a salvo. Entonces, ¿me gradué? Se limpió el sudor de la nariz y lo frotó con el cuerpo de Roland. Por supuesto. Capítulo 185. La estrella del teatro, parte 1. El cisne siguió el río Red Water en su curso hacia el oeste. May estaba parada en la proa, sus ojos viendo directamente hacia adelante. No estaba parada aquí para disfrutar del escenario, simplemente quería finalmente ver el muelle del pueblo fronterizo. ¿Cuánto más nos tomará llegar a nuestro destino?, preguntó impacientemente. Estaremos allá pronto, señorita May, el sol está brillando sobre usted nuevamente, todavía podría ser mejor si usted regresa a la cabina a descansar, dijo Gent, quien estaba parado justo detrás de ella. Ella no tenía que voltear hacia atrás para saber que en este momento él tendría una sonrisa placentera sobre toda su cara. Y mientras se daba la vuelta, se dio cuenta de que estaba en lo correcto. Eso es exactamente lo que me has dicho antes, ¿cómo puede ser todavía pronto? Al final. ¿Realmente has estado alguna vez en el pueblo fronterizo antes? Por un largo rato solo murmuró algo desconocido, luego rascó su cabeza y avergonzado dijo, la última vez que estuve ahí fue hace ya 10 años. Un año ya es lo suficientemente largo para cambiar al señor de la fortaleza. Lonson, así que ¿qué crees que habría podido pasar en una década?, preguntó May molesta, sin embargo siempre hay excepciones. Solo tengo que darte un vistazo, no importa si fueran 10 años o ayer, desde el inicio al final nunca has estado en el escenario ni siquiera una vez. Viendo que finalmente había quitado la sonrisa del rostro de su contraparte, al fin pudo encontrar confort en su corazón. Si no hubiera sido por el mensaje de Irene, ella realmente nunca habría querido ir con este grupo de compañero actores a actuar en el pueblo fronterizo. Como la estrella femenina del teatro de la Fortaleza Lonson, ella era bastante famosa a través del territorio occidente. Incluso había recibido una invitación del dueño de la torre del teatro, para ir a la ciudad del rey y actuar en El Príncipe en la busca de amor. A pesar de que no había participado como la heroína, aún había dejado una impresión que no era menor que la actriz principal. Pero cuando emocionada había regresado a la Fortaleza Lonson, había descubierto que la fortaleza había pasado por cambios enormes. El duque Ran había sido derrotado, y el territorio había caído en las manos del cuarto príncipe, Roland Wimbledon, quien había transferido la tarea de gobernar a Petrovhui de la familia Oneizucle. Ella se había ido del oeste por menos de un año, pero dentro de ese corto periodo de tiempo se había vuelto completamente desconocido para ella. Afortunadamente, el tumulto en los rangos superiores de la política solo tenía un efecto mínimo sobre el teatro. Si esto hubiera sido todo, pero cuando Maya había platicado con sus hermanas acerca de la guerra durante la comida, ella había recibido las noticias que el primer caballero del territorio occidente, Luz de la Mañana, también había sido capturado. Al oír esto su corazón inmediatamente se contrajo. Más tarde, May corrió hacia el teatro, buscando a Irene para preguntarle acerca de la situación solo para darse cuenta que Irene lo había seguido hacía 2 semanas atrás y fue al pueblo fronterizo, probablemente para reunirse con su esposo. Oyendo estas noticias, May se sintió un poco deprimida, pero al mismo tiempo, también había algo de envidia mezclado. Ambas trabajaban en el mismo teatro, y realmente ella merecía actuar como la heroína principal, mientras Irene era la novata aún por crecer, la flor del mañana, pero el título solo venía de ese grupo de actores inferiores quienes se andaban adulando todo el tiempo. Respecto a su apariencia, May estaba confiada que nunca perdería ante nadie. En el aspecto de su historia familiar, a pesar de que ella solo era de origen plebeyo, Irene, no obstante, solo era una huérfana adoptada por el teatro, así que cuando se comparaban, ella tenía una posición más fuerte que Irene. Sin embargo, esto apenas le daba algún alivio a May Forlan Autak. La Luz de la Mañana aún así desarrolló sentimientos por Irene con su cara inocente.
Más tarde incluso se casó con ella, incluso renunciando a su herencia familiar por esto. Mire, hay un campo de cultivo frente a nosotros, gritó alguien, ahora no podemos estar muy lejos del pueblo fronterizo. Mai miró hacia el lado izquierdo del barco. Ahí vio filas de trigo con altura hasta las rodillas balanceándose en el viento y los granjeros usando sombreros de paja estaban ocupados en los campos como si estuvieran parado dentro de un verde mar. El claro río reflejaba campos de trigo extendidos hacia el occidente sin fin. Tal escenario tan precioso, señorita Mai, Rocio se acercó, asintiendo su cabeza para saludar. En tan remoto lugar, nunca esperé que vería tal vasto campo de cultivo no inferior a los campos alrededor de la fortaleza Lonson. No es nada comparado con los campos de cultivo alrededor de la ciudad del rey, dijo May en desacuerdo. Ahí, los campos de trigo son tan largos que incluso se conectan entre dos ciudades, a lo largo del camino lo único que puedes ver son campos de trigo, así que las personas pronto se aburren de ello. Es así, sonrió torpemente, nunca he estado tan lejos. Bueno, esta es la respuesta que gente ordinaria debería mostrar, pensó May, en caso de que fuera Irene quien hubiera oído estas palabras, me temo que simplemente mostrará una expresión de envidia y me pediría contarle más. Descansa tranquila, un día tendrás la oportunidad de ir allá. Eso espero, Rocio palmeó su pecho, gracias por sus palabras de ánimo. Quiero decir, solo tienes que gastar algunas monedas de plata, con eso puedes tomar una caravana hacia la ciudad del rey. Nunca quise decir que alguna vez fueras a tener la oportunidad de ir a actuar a la ciudad del rey. May rodó los ojos dentro de su mente. Pero la otra aún era una de las amigas de Irene, así que May no se quiso molestar en decir esas palabras. Rocio se había unido al teatro antes que ella, y su edad era casi la misma que la de ella, pero debido a su apariencia común y memoria pobre, nunca había tenido la oportunidad de actuar oficialmente en el escenario. Además de Irene, solo había algunas pocas personas quienes estaban dispuestas a hablar con ella. ¿Sabe Irene que llegaremos hoy?, preguntó May. En mi carta de respuesta le informé sobre la fecha, así que estoy segura que nos esperará en los muelles. Entonces debería estar bien, asintió ella. No quiero estar sola en un pueblo desconocido, y tener que buscar alojamiento en una posada. ¿Le puedo preguntar algo, señorita May?, preguntó Rocio dudosamente, ¿por qué era importante para usted irse con nosotros hacia el pueblo? Más aún, ¿por qué quería usted ocultarle esto al teatro? Irene dijo que esta era una pequeña oportunidad para aquellos que no actuarán en algún otro lugar, pero no es alguien que necesite tales oportunidades. En caso de que les hubiera dicho la verdad, ¿crees que el teatro alguna vez me hubiera permitido venir a este lugar? May hizo una mueca en desdén, respecto a por qué quise venir aquí. Simplemente quiero ver si mi camarada de teatro está teniendo una buena vida. Después de todo, yo misma no sé por qué tomé esta decisión impulsiva. El Teatro de la Fortaleza Lonson estará presentando un drama en los siguientes 2 días. Y ahora que me he ido, me temo que el dueño del teatro realmente tiene un dolor de cabeza. Aunque hay varios respaldos quienes pueden actuar mi parte, sin mí, la aristocracia tal vez no esté dispuesta a aceptarlo, tal vez envíen una fuerte protesta al teatro. Honestamente, esta no fue una decisión sabia, May también sabía esto, su propia reputación se apoyaba en su mayoría en el teatro de la Fortaleza Lonson. Y si molestaba al dueño del teatro, simplemente lo podía convertir en un ambiente frío para ella y empezar a promover a otra actriz, si llegara a eso, ella no tendría forma de pelear de regreso. Era importante que intransigentemente reconociera su error. De otra forma, ella no tendría más alternativa que irse inmediatamente y buscar otro teatro además de intentar competir con sus estrellas. O, también podría tomar el siguiente barco de regreso a la Fortaleza Lonson, en el momento después de haberme encontrado con Ferlín, ¿cierto?, pensó May. Así que, así es como era, asintió Rocio en acuerdo, ciertamente Irene estará muy sorprendida de verte. El escenario a las orillas del río gradualmente se volvió rico, entre más se acercaban a la cresta de la montaña más tiendas de campaña y casas de madera aparecían.
Era cerca del mediodía en este momento, y las mujeres campesinas estaban todas ocupadas cocinando estofado de trigo, cubriendo con su olor el área residencial, permitiéndole a May oler ocasionalmente la fragancia flotante del trigo. Los niños habían venido juntos a jugar, y aquellos que eran capaces de nadar arrojaron sus ropas y rodeados por los ánimos de sus compañeros saltaron de cabeza hacia el río, solo para triunfalmente regresar a tierra más tarde. Entonces, Mai finalmente vio el muelle. Después de que el cisne había atracado, Gent y Sam se ofrecieron para ocuparse del equipaje de las damas. Y después de que un peatón justo había dejado el barco, Rocio gritó emocionada, «Irene». Mai, siguiendo la dirección de su grito, en el muelle detectó a una mujer usando un vestido blanco y agitando su mano en su dirección. Y justo a su lado estaba un hombre alto. Incluso a través de la distancia, aún pudo reconocer su recto y vigoroso cuerpo que estaba fuera de lo ordinario. Ferlín el Tec, la luz de la mañana. La figura, en la memoria de Mai, se volvió clara una vez más. Capítulo 186. La estrella del teatro, parte 2. En el momento que Mai lo notó, inmediatamente se deshizo de los pensamientos sobre regresar a la fortaleza Lonson. «Dios mío, amé», cuando Mai se acercó, Irene exclamó en incredulidad. Irene tomó sus manos y la acercó hacia el caballero. «Querido, ¿sabes quién es ella?» «Ella es la más famosa actriz del teatro de Lonson, la señorita Mai. Siempre que actúa, las personas que quieren verla en el escenario se forman desde el pasillo hasta las calles». Aunque la palabra querido hizo que el corazón de Mai saltara, sus hábitos de actuación perenne le permitieron reflexivamente sonreír y dar a sentir ligeramente. «Hola». «Ah, por supuesto que sé sobre ella. Me has contado sobre ella siendo una de las más famosas actrices en el occidente. No hay ningún noble quien no conoce el nombre de la estrella del teatro», suspiró él, luego habló en un tono de disculpa hacia Mai. «Mi esposa le faltan algunos modales. Soy Ferlín, bienvenida». Él no anunció su nombre o su estatus, e incluso ocultó su nombre de familia. El corazón de Mai estaba lleno de tristeza, pero en la superficie mantuvo su más elegante expresión. «Estoy familiarizado con usted. Todos en el occidente saben acerca del primer caballero del territorio occidente, luz de la mañana, caballero el Tec. Debo disculparme, debido al estrés del trabajo en el teatro, no fui capaz de asistir a su boda con Irene». «Eso es cosa del pasado», dijo el caballero con una sonrisa mientras agitaba su cabeza. «Hoy en día, soy simplemente un profesor, y no pertenezco más a la familia el Tec, así que realmente no tiene que ser tan formal conmigo». Luego entonces agitó su mano en dirección a los otros y continuó. «Hay que volver. Podemos hablar más tarde, pero primero tienen que terminar su trámite de residencia temporal». «¿Profesor?» Mai estaba atónita. «¿Quiere decir que ahora es un tutor de la corte?» «El señor del pueblo ciertamente es un príncipe, pero el príncipe nunca se rebajaría para buscar a un caballero para tomar tal papel». «Ah. ¿Y qué es todo esto de tramitar la residencia temporal? ¿No debería Irene llevarnos al grupo a un local de confianza y a una posada segura para quedarnos? Realmente no esperaba que vinieras aquí. Si fueras a actuar en Cenicienta, ciertamente causaría una sensación». «¿Es así?» Mai tenía algunas dudas al respecto. Nunca había oído el nombre de ese drama, lo cual indicaba que probablemente había sido escrito por un nuevo dramaturgo. Más aún, no es como si tuviera tiempo para ensayar. Ella solo había venido aquí, porque quería ver cómo le iba a Luz de la Mañana, y si había alguna forma en la que pudiera ayudarlo. Después de entrar al pueblo, Mai se dio cuenta que definitivamente había algo mal con este lugar. El pueblo estaba localizado en la frontera del reino y su único fin era ser un puesto de avanzada para la fortaleza, así que ¿por qué ahora se veía como una ciudad recién construida? La calle en la que estaban caminando todos estaba cubierta con grava gris oscuro, y no había lodo a la vista por ningún lado. Más aún, las calles eran demasiado amplias, prácticamente permitiendo que dos carruajes pasaran lado a lado. «¿Qué tipo de calle es esta?». Sam hizo la pregunta que había estado en la mente de Mai en voz alta. «Se ve extrañamente plana».
Jiji, sonrió Irene, la primera vez que llegué aquí aún estaba hecha de lodo, pero ahora ha quedado así. Más aún, la calle aún no está terminada. Los albañiles han dicho que esto solo es la base para el camino real. Ellos te han engañado, replicó Rocio. Todo mundo sabe, solo las casas necesitan una base. Cosas que ya se encuentran extendidos sobre el suelo no se pueden colapsar, así que ¿por qué necesitaría una base? Ah. De verdad, ellos mezclan una especie de polvo gris fino junto con piedras y luego lo extienden. Más tarde, rocían agua sobre él y lo comprimen con una aplanadora de piedra hasta que la calle se vuelva plana y suave. Al principio, también pensé que era un nuevo tipo de camino, pero los albañiles dijeron que esta era una práctica desarrollada por Su Alteza, parece ser llamado capa de agua de lo que sea. En resumen, esto es solo la base. Irene se dio la vuelta y continuó dirigiendo el camino, permitiendo que su larga trenza se meciera con cada paso. En el futuro, cuando más personas y carruajes empiecen a usarlo, el suelo será pavimentado con pizarra. Solo entonces la calle de verdad estará terminada. ¿Caminos pavimentados? Mai se rió fríamente dentro de su corazón. Otro lugar más que la parte interior de la ciudad del rey, ¿qué otra ciudad en este reino podría cubrir sus caminos con pizarra? Tener un camino tan amplio y plano ya es lo suficientemente bueno. Todavía había varios caminos de tierra en la fortaleza Lonson. A lo largo del camino a través del pueblo, vio cuántas casas en ambos lados de la calle estaban siendo demolidos, sin importar si fuera una casa de arcilla o una casa de madera. A pesar de que claramente no eran casas nuevas, estaban muy lejos de ser llamados inhabitables. ¿El Señor los desalojó porque bloqueaban el camino? No, todos ellos fueron reubicados hacia otro distrito. ¿Distrito?, preguntó Mai. Es la nueva área residencial, donde todos obtienen el mismo tipo de casa de ladrillos para quedarse, explicó Irene. Todos los residentes originales han sido reasignados a una. Eso quiere decir que no habrá casas con goteras o casas rotas en el pueblo. ¿Todos pueden ser reubicados a una casa de ladrillos? Mai no podía creer a sus oídos. Esto era aún más exagerado que calles pavimentadas. ¿Realmente tiene alguna idea de cuánto llegará a costar tal cosa? Sin embargo, desde que estaba frente a Ferlín, todavía tenía que tragarse sus palabras. Había un montón de peatones en las calles, así que ocasionalmente serían detenidos por personas quienes querían saludar a Irene o a Ferlín. Gracias a esto, Mai descubrió que Irene también era uno de esos tan llamados profesores. ¿No participarás en la obra?, preguntó. ¿Por qué la gente del pueblo te llama profesora, Irene? Porque es mi trabajo. Solo estaré actuando en tiempo parcial. Después de todo, el pueblo fronterizo no puede tener un teatro. Más tarde Irene les contó la historia de cómo había sido convocada por Su Alteza, a pesar de que solo será una actuación al aire libre y la audiencia solo consistirá en civiles. El pago aún será calculado acorde al de la fortaleza. Creo que es una buena oportunidad. Al menos, de esta forma aún puedo practicar. Tienes razón, tienes razón. Siempre y cuando pueda subir al escenario estaría satisfecho. Gent y Sama sintieron una y otra vez. Una función al aire libre para los civiles. Mai simplemente no tenía la fuerza suficiente para replicar. Comparado con Irene, ella no podía entender por qué el príncipe salió con esta idea o cuáles eran sus intenciones al final. ¿Podrían estas personas quienes su único propósito de cada día era tener lo suficiente para comer y permanecer vivos, realmente comprender el romance y las idas y vueltas de un drama? De esta forma, ellos finalmente se detuvieron frente a un edificio de 2 pisos. Este es el edificio de los profesores. Ahora mismo el pueblo fronterizo solo cuenta con 9 profesores. Por lo tanto, aún hay varios cuartos vacantes. Ferlín ya ha realizado los trámites para que ustedes se queden en la casa y también obtuvo los permisos para que se queden en 2 cuartos. Así que estarán viviendo aquí durante la función. Irene les pasó 2 llaves. Kent, Sam, este es para ustedes. Rocio y Tina recibirán la otra, para la señorita Mai.
Me quedaré contigo, exclamó Mai repentinamente. Pero vine aquí para ver cómo era la vida de mis compañeros de teatro, dijo con una sonrisa. Después de todo, ya hemos estado trabajando juntas por tan largo tiempo, y tú probablemente nunca vuelvas a la fortaleza, así que quiero platicar más contigo. ¿Me vas a negar esto? Por supuesto que no. Irene felizmente tomó sus manos, solo estoy preocupada de que la habitación sea demasiado pequeña para que vivas ahí. También hay un montón de cosas que quiero preguntarte. Luego se dio la vuelta hacia los otros cuatro. Primero hay que dejar el equipaje, luego pueden venir a mi habitación y así podamos sentarnos y leer el guión juntos. Mai subió hacia el segundo piso y siguió a Irene y a Ferlín hacia su nueva casa. Al entrar, su última esperanza fue hecha pedazos. A pesar de que no quería admitirlo, esta pequeña habitación irradiaba una sensación de limpieza y confort. Los manteles y cortinas eran obviamente nuevas, recientemente comprados y hechos de algodón delgado color rojo y blanco. El piso había sido barrido, tenían una alfombra de lino en la sala. En él había también extrañas copas que había sido puestas sobre una pequeña mesa, el cual llamaba la atención de Mai a primera vista. Caminando hacia adelante, los tomó para darle un vistazo de cerca, pero después de un momento todavía era incapaz de identificar su material o por qué era tan ligero. Era un poco como madera, pero su superficie era suave y lleno de color brillante, no era nada como aquellas copas baratas accesibles y viles. Además, encima de las copas también había dos personas quienes afectuosamente se sostenían de las manos. Es una copa encantadora, ¿no es así?, dijo Irene, mientras se inclinaba hacia adelante. Son tan caros. Son vendidos por 5 monedas de plata en el mercado de conveniencia y los 4 de ellos forman un juego, conteniendo todo tipo de posturas de personas. Para celebrar nuestro primer día de paga, Ferlín insistió en comprarlos para mí, el cual al final resultó en que gastamos todo nuestro salario. Ese tonto. ¿Mercado de conveniencia? Mai deliberadamente ignoró la otra parte. Cierto, dijo Irene, asintiendo, el señor ha abierto un mercado en la plaza del pueblo, donde están vendiendo finas necesidades diarias, pero sus precios tampoco son bajos. Si quieres, te puedo llevar ahí mañana y le puedes dar un vistazo. Mai tenía sentimientos encontrados en su corazón. La situación era completamente diferente a lo que había esperado que fuera. Pensó que, como un cautivo derrotado, y un caballero por el cual nadie estaba dispuesto a pagar un rescate, incluso si el Lord lo hubiera liberado, su vida aún sería muy difícil. Y desde que Irene no actuaba regularmente, no tendría ningún ahorro. Por lo tanto, además de acompañarlo durante sus penas, ella no sería capaz de ayudarlo de ninguna otra forma. En ese momento, Fräulein Autak hubiera visto cualquier ayuda de Mai le diera como enviarle carbón durante la temporada nevada. Tal vez un paso más allá, apoyándose de su influencia, trataría de persuadir al señor local para permitirle redimir al primer caballero. De esa forma, ella hubiera sido capaz de darle un giro al corazón del caballero. Pero se encontró con que todas sus ideas habían llegado a nada, y no solo no necesitaba su ayuda, más aún, también estaba llevando una buena vida en el pueblo fronterizo. ¿Debería regresar? Pero, si ella elige regresar, Ferlín y el pueblo fronterizo de ahora en adelante serían olvidados para siempre. Mai cayó en un remolino de confusión. Capítulo 187. Nueva organización. Comercial. Cuando llegó el verano, la flota del río Margaret llegó al pueblo fronterizo. Roland había recibido intencionalmente a la comerciante en el muelle para que él pudiera examinar casualmente los bienes que había traído consigo. Los bienes más valiosos fueron los 3 botes llenos de salitre. En este momento, las reservas de pólvora del pueblo fronterizo se habían agotado básicamente, incluso los ejercicios de tiro del primer ejército se habían detenido. Aunque ya habían comenzado a equipar al ejército con revólveres, todavía tenían que permanecer practicando la recarga, el mantenimiento de armas y el reabastecimiento de sus municiones. Ahora, con este lote de salitre, finalmente podrían reanudar el entrenamiento de tiro.
Además del salitre y según lo establecido en el acuerdo, también había traído 2 barcos con lingotes de mineral, que eran principalmente hierro y cobre, así como una porción de mineral de vitriolo verde. Solo la descarga de estos bienes ya necesitaba 2 o 3 días. Cuando Roland le ofreció a Margaret la oportunidad de inspeccionar las 2 máquinas de vapor, las había colocado en un lugar llamativo en el patio. Además, siguió su práctica habitual de cubrirlos con satén rojo y envolverlos en un patrón elegante. De hecho, durante casi todo el mes, la Compañía Industrial Occidental solo pudo montar una máquina de vapor mientras producía cientos de piezas de desecho. Debido a eso, Roland hizo que Anna procesara las partes defectuosas que no se desviaron demasiado del producto deseado y la fusionaron en una segunda máquina de vapor para ponerse al día con el cronograma de entrega. Para sorpresa de Roland, esta vez Margaret no había venido sola, sino que también había traído consigo un grupo de comerciantes de la ciudad rey. Cuando se organizó la entrega de las mercancías, Margaret y su pareja siguieron a Roland de regreso al castillo, donde disfrutaron de un suntuoso almuerzo en el salón de recepción. Su Alteza, este es Hawk, un viejo amigo mío. Es dueño de uno de los negocios mineros más grandes en la ciudad rey. Margaret le señaló uno tras otro. Este es Gammon y Marlan. Pertenecen a la caravana de la Bahía de la Luna Creciente. Estaban muy interesados en aprender más acerca de estas máquinas de vapor y como los conocía desde hacía muchos años, estaba demasiado avergonzado como para vendérselas, así que los traje conmigo para poder presentárselas. Ofrezco mis saludos a su honrada Alteza, dijo Hawk, hinchando su gran barriga mientras su rostro relucía con grasa. Margaret me dijo que esta máquina puede usarse en lugar de mano de obra y que puede bombear agua rápidamente y transportar el mineral de una mina. Además, no tiene que tomarse un descanso y puede ejecutarse durante todo el día. ¿Sería posible que lo vea con mis propios ojos? Por supuesto. Roland bebió un trago de vino. Al principio, había sido completamente incapaz de adaptarse a su sabor amargo, pero poco a poco se había acostumbrado. Pero si quiere hacer que transporte mineral, también debe instalar el sistema de ferrocarril. Después del almuerzo, puedo llevarlo a la mina de la ladera norte, donde podrá verlo por sí mismo. Su Alteza Real, también tengo mucha curiosidad acerca de todos los diferentes usos de la máquina de vapor que usted ha descrito. ¿Realmente se puede instalar en un velero y moverlo hacia adelante sin velas? Marlan comenzó a preguntar, en caso de que sea posible, ¿sería posible que se pareciera a un barco de 3 o 4 mástiles? Me temo que no será lo suficientemente fuerte. En ese sentido, las máquinas de vapor son como los caballos. Algunas tienen mucha fuerza mientras que otras tienen menos, depende del tipo de modelo que sea. Por supuesto, las máquinas con una mayor producción son naturalmente más caras. Y cuando una no es lo suficientemente fuerte, también puede instalar más, como quizás 2 o 4 de ellas. Roland respondió con una sonrisa. Para usar un vaporizador a bordo, incluso si es el remero más primitivo, también necesitaría un complejo sistema de transmisión y manejo de potencia. Además del pueblo fronterizo, no había ningún otro lugar en el reino de Graicastle que tuviese la tecnología necesaria como para modificar un barco. Pero el costo de instalación sería mucho más alto que el del motor de vapor en sí mismo. En ese caso, la caravana de la Bahía de la Luna Creciente también quiere encargarse de esas máquinas. Gammon se metió a la boca un panecillo caliente que acababa de dejar la canasta de vapor, pero sus jugos recién hechos estaban tan calientes que entornó sus ojos. Efectivamente, las personas similares siempre se agrupan. El amigo de los ricos también será rico. Incluso sin ver el producto real, finalizaron un pedido de inmediato, como si miles de monedas de oro real no fueran nada ante sus ojos. Roland negó con la cabeza. Desafortunadamente, en este momento, el pueblo fronterizo carece de mano de obra. Con el problema de que la máquina de vapor es muy complicada de crear, me temo que será difícil producir máquinas adicionales antes de que se complete el pedido de Margaret. Puedo proporcionarle la mano de obra necesaria, Su Honrada Alteza, dijo Gammon, palmeando su pecho. Tanto carpinteros como herreros,
incluso astilleros si es necesario. Tengo muchos de ellos estacionados en mi muelle, y todos serían gratuitos. ¿Y luego los haría aprender el método de fabricación para que pueda producirlo usted mismo? Interrumpió Hogg. 10 años, Su Alteza. Gammon abrió las palmas de sus manos. Estoy dispuesto a dejarlos trabajar por usted durante 10 años, y solo habrá un requisito, que la primera máquina de vapor fabricada por ellos sea ofrecida a la caravana de la Bahía de la Luna Creciente. Esa es una oferta atractiva, pensó Roland, sería el mismo tipo de asociaciones tecnológicas posteriores, en las que nuestra parte solo proporcionaría la tecnología y aún obtendría una ganancia significativa, mientras que no solo obtendrían la máquina de vapor lo más pronto posible, sino que también obtendría un número de trabajadores cualificados durante toda una década. De esta manera, los salarios de los trabajadores serían equivalentes al costo de comprar la tecnología. No creo que tengamos que ser tan apresurados como para finalizar un acuerdo, podemos dedicar nuestro tiempo a discutir los detalles después de que les haya mostrado la máquina. Roland puso sus manos sobre la mesa. Además, la máquina de vapor no es el único producto que tenemos aquí y que vale la pena comprar. Hay algunas otras cosas que también podrían interesarles, por ejemplo, esto. Chasqueó los dedos y, bajo su mando, un grupo de guardias sacó algunos objetos de una caja de madera y los colocó sobre la mesa. Estas son las creaciones más recientes del pueblo fronterizo. No importa cuál de ellas elijan, todas son de la mejor calidad y aún a un precio razonable. Por ejemplo, esta simple taza. Roland señaló una taza de colores sobre la mesa y dijo, es ligera, agradable a la vista y, sin embargo, no tan frágil como una copa de cristal. El patrón anterior también se puede personalizar. Además, no se mojará, por lo que es muy fácil de limpiar. ¿No se mojará? Margaret tomó una taza y la miró detenidamente. Puedes probarlo con un poco de vino. Bromeó el príncipe. Y después de haber bebido de él, puedes fingir que estás ebria y tirarlo al suelo para romperla. Funciona, bueno, esto realmente es excelente. Pero, me temo que no podría garantizar que cada taza tenga tal cualidad, ¿verdad? El panzudo Hogg ya había derramado una taza llena de vino y la había tirado hacia atrás en este momento. Hey, todavía está seco. Por supuesto, todavía estaba seco, era esencialmente una taza de madera ordinaria simplemente recubierta con una de las pinturas de Soraya. El patrón en la parte superior era de su propio diseño. No interfiere con el uso de la copa de cristal, son para un banquete formal de la corte, mientras que mis copas son más adecuadas para las cámaras personales de las hijas de las casas adineradas. Roland dijo, hasta donde yo sé, a ellos les gustan los colores brillantes, y no pueden resistir las cosas con una apariencia tan hermosa. Creo que es como usted ha dicho. Dijo Margaret mientras asentía con interés. Parece que tiene mucha experiencia en este campo. ¿Qué? El príncipe tosió 2 veces. Y ahora, por favor, fijen sus ojos en este. El grosor de la coraza es completamente uniforme y la parte posterior y delantera están hechas de hierro forjado. No creo que tenga que mencionar que es más ligero que la armadura de placa de un caballero, y es posible usarlo sin ayuda. Después de que se cierra, no existe ni la más pequeña grieta, es perfectamente adecuado para los guardias que escoltan caravanas. Pero el punto más importante es que es más barato que la armadura de placas. Después de la presentación de todos los productos, los comerciantes comenzaron a susurrarse unos a otros. Para darles algo de privacidad, Roland les ofreció algo de tiempo para discutir y salió del salón, yendo al jardín de flores en un pasillo lateral para tomar un poco de aire fresco. Su Alteza Real, solo estuve ausente por un mes, y ya tiene muchas cosas nuevas aquí. Margaret se había parado para seguirlo. ¿No quiere intercambiar sus opiniones con ellos? No, en el momento en que fijo mis ojos en algo, no es necesario que intente escuchar los pensamientos de otras personas. Cuando hay buena mercancía que se pueda tener, si otras personas ven su valor o no, es igual para mí. Ella sonrió y negó con la cabeza.
Nuestra caravana se quedará aquí durante 3 o 4 días, así que podría dejar que vea a Relámpago nuevamente. Aunque ella no le reconoce, al menos no expresó ningún sentimiento de desagrado hacia usted, así que creo que no habrá ningún problema. Gracias, dijo Margaret agradecida. Si se va a quedar por tanto tiempo, es mejor que venga a ver una obra de teatro. Dentro de 3 días, el pueblo fronterizo celebrará su primera presentación teatral. ¿Pudo construir un teatro en un mes? Exclamó Margaret, sorprendida por la idea. Por supuesto que no, será una actuación al aire libre en medio de la plaza del pueblo. Creo que será diferente a lo que está acostumbrada. Iré sin demora. La diferencia no será un obstáculo, Alteza. Margaret colocó su mano sobre su pecho y realizó una pequeña reverencia.